Entonces, para el número 3 que vamos a continuar a partir de ahí, nos dice, la maquinaria de una fábrica pierde cada año el 20% de su valor. En el momento de su compra valía 40.000 euros. ¿Cuánto valía un año después de comprarla y 2 años después? Y literalmente, ¿en cuánto se valorará 10 años después de haberla adquirido? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir viendo una devaluación. Entonces, al hablarles de una devaluación, eso quiere decir que este porcentaje que les muestra ahí del 20% va a reducirse cada año. Sí, va a reducirse cada año. Esto les va a representar como tal a la razón de la progresión geométrica. Entonces, vamos a ir analizando esto, cómo lo vamos a hacer. Entonces, les voy a poner aquí los datos que obtenemos según el ejemplo. Son 40.000 euros en un principio. De ahí nos dice que pierde el 20% de su valor cada año. Por lo tanto, eso quiere decir que la razón aquí va a ser el 80%. Y como les había indicado, no vamos a ocupar con porcentajes, sino lo vamos a ocupar con fracciones, es decir, el 80 sobre 100. Ese va a ser la razón del problema. Ahora, a partir de esto, lo que vamos a hacer es irlo resolviendo según tengamos, no según el dato que estuviésemos buscando. Para el literal nos pide después de un año y después de 2 años. Entonces, esto ya sería por intervalo. Recuerden que yo les estaba mencionando por intervalos. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es calcular sería para el primer año, que vendría a ser el segundo término, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy calculando el siguiente término en una progresión geométrica? Quiero que me ayuden. Ya van a empezar a resolverlo ustedes. ¿Qué haría ahí para obtener el valor al primer año o después de un año? Quiero que me ayuden. ¿Qué haría ahí? ¿Qué es lo que haría ahí? ¿Cómo obtendría el valor para el segundo? Pues sería para el primer año después de haberlo comprado. Es decir, el segundo término aquí. ¿Cómo lo haría? Es bastante simple. Dividiendo los 40.000 para el 80%. ¿Dividiendo o multiplicando? A ver, ¿Por dividiendo. qué sería multiplicando? ¿Cómo obtengo el siguiente término? ¿Multiplicándolo o dividiendo por la razón? Pero no sería el siguiente término, sería menos que ese. Exacto. Exactamente sí. Pero si te fijas, el 80 sobre 100 va a ser un valor más pequeño que 1. Por lo tanto, si lo multiplico, se va a ir reduciendo. Si lo divido, se debería agrandar. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos, creo, no. Sí, está bien. Tenemos que multiplicar. Serían los 40.000 multiplicado por los 80 sobre 100. Que es 0.8, creo eso. Sí, exacto, 0.8. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 50.000. ¿Estás seguro? ¿No? 32.000. 32.000. Exacto, eso sí. Me salió 50. No sé por qué. Es que no tienes que dividir, tienes que multiplicar. Ya te dije hace un momento. Ah, tiene razón. Tiene razón. No, Son 32.000. Eso quiere decir a un año. Esto va para un año. Para el segundo año quería exactamente lo mismo, ¿no? Voy a multiplicar ahora el 32.000 por 80 sobre 100 o por 0.8, que me va a dar lo mismo. ¿Cuánto nos da ese producto? ¿Por qué da lo mismo, profe? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Por qué da lo mismo? No te va a dar. No te entiendo a qué te refieres con dar lo mismo. O sea, si multiplicamos 32.000 por 0.8 da lo mismo. No va a dar lo mismo, pruébale.
Te va a dar 25.600. Ah, sí, pero tienes razón. Es que mi calculador está bien lerdo. Ya. Entonces ahí tenemos ya los valores que tendría esta maquinaria tras 1 año y 2 años de su compra, que serían, en resumen acá, término 2 y término 3. Recuerden que les indicaba cuando se habla de este tipo de cosas que se lo maneja por intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces, acá nos pregunta en cuánto se valorará 10 años después de haberla adquirido. Entonces, eso quiere decir que este término de a los 10 años voy a buscar básicamente el término número 11. Recuerden cómo era la fórmula. A sub 1 que multiplica r elevado a la n menos 1. Y nada más, bueno, tendría que resolverlo, ¿no? Acá sería 40.000. Que multiplico a la razón que sería 80 sobre 100 elevado a la 11 menos 1. ¿Cuánto me da eso? Me ayudan con el cálculo. Sí, a ver, sería 0.8 perdón, elevado a la 10. Y eso que multipliquen a 40.000. Gracias, profe. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto le sale ahí? 4.294. Punto Bueno, ponle 95. 95. Aproximando nada más. 4.295 aproximado. Y ya tendrían cuánto equivale o cuánto valdría la máquina después de 10 años de haberla comprado. Sí, después de 10 años de haberla comprado. Tengan en cuenta. En este tipo de ejercicios, por ejemplo, cuando les habla de maquinarias, cuando les habla de vehículos, cuando les habla de en general equipos, lo que va a pasar con estos equipos es que tras el uso y tras el tiempo se van a ir devaluando. Entonces, van a obtener pérdidas. Eso quiere decir que sus valores se van a ir reduciendo con respecto a avance el tiempo. Pero por el contrario, cuando se habla de, por ejemplo, bienes inmuebles, eso es lo que van a hacer es un avalúo. Entonces, eso es lo que van a ir ganando valores. Entonces, ahí por el contrario, en lugar de restar, lo que harían es sumar los respectivos porcentajes, nada más que eso. Sí, vamos a ver lo que sigue. A ver, aquí tenemos este otro ejercicio. Vamos a ver qué nos dice esto. Nos dice, ¿cuánto dinero tendremos al cabo de 3 años colocando 3.000 euros al 6% de interés anual compuesto? Y al cabo de 5 años. Y bueno, tenemos dos ejercicios acá. Y nos dice, ¿en cuánto se convertirán 2.000 euros colocados al 5% de interés anual compuesto durante 4 años y durante 6 años? Entonces, aquí prácticamente vamos a hacer algo muy parecido en los dos ejercicios, solamente que los datos van a ser diferentes. Entonces, vamos a resolver el primero, el que dice número 4. Entonces, para el número 4 tenemos que el valor inicial es de 3.000. Aquí nos habla de interés anual compuesto. Entiendan que el interés nos va a generar una ganancia, por lo tanto, esta razón tendríamos, o este interés tendríamos que sumarle al 100%, es decir, vamos a tener 106%. Y esto al hacer la respectiva transformación nos va a quedar 106 sobre 100. Si recuerden que no puedo mezclar porcentajes con números, tendría que necesariamente transformar la fracción. ¿Y cómo lo hago? Dividiéndola entre 100. Ya les había indicado esto. Ahora aquí nos pregunta al cabo de 3 años y después al cabo de 5 años. Entonces aquí tendría los dos caminos, ir calculando para el primer año, segundo año, tercer año, o si no, simplemente aplicar la fórmula. Recuerden que para 3 años yo voy a tener el término cuarto. Sí, recuerden por lo que les hablaba, que acá se manejan como intervalos de tiempo. Entonces, siempre tendríamos que sumar 1 al número de años que les están mencionando, debido a que
el término inicial se lo toma como tiempo cero. Entonces, así hablando de los intervalos de tiempo que les menciono, pues tenemos que ir sumando 1. Y bueno, la fórmula. A sub 1 por R sería elevado a la cuarta menos 1. Por lo tanto, aquí tendríamos que la sub 4 va a ser 3000, que multiplico a 106 sobre 100 elevado al cubo. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Quiero que me vayan haciendo el cálculo. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto da eso? A ver, esto nos va a dar como resultado 3573. 3573. Entonces, como pueden ver o como pueden apreciar aquí, al hablar de intereses, pues lo que pasa es que su capital, o bueno, el dinero que ustedes invertirían en este caso, pues irá aumentando con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que normalmente se maneja en lo que son entidades bancarias y cosas así. Entonces, eso quiere decir que al pasar 3 años, ustedes estarían ganando $573 al hacer una inversión con estas condiciones, ¿no? Obviamente las condiciones que se manejan son un poquito diferentes. Pero a breve rasgo más o menos se maneja de esta manera. Sí. Y bueno, ya lo demás, pues el otro literal, pues básicamente es lo mismo. Simplemente lo que haríamos es calcular a los 5 años. Para esto tendríamos el término 6. Y la fórmula va a ser exactamente la misma, solamente que va a cambiar el n, ¿no? Entonces tendríamos acá que el a sub 6 es igual a los 3000, que era la cantidad inicial, multiplicada por los 106 sobre 100, elevado a la quinta. Entonces aquí lo único que va a cambiar es el exponente, ¿no? Tendríamos, vamos a ver cuánto nos sale. El 106 dividido para 100. Todo esto elevado a la quinta. 4014, profe. Muy bien, 4014. Entonces, como pueden ver ustedes, lo que quiero que ustedes también entiendan, a esto se refiere a lo que es el interés anual compuesto, que como ustedes pueden ver, si hacemos la comparación entre los 3 y los 5 años, ustedes pueden ver que hay un incremento del capital bastante parecido. Entonces ven que en 3 años aumentó $573, pero 2 años después aumentó una cantidad bastante parecida, que son alrededor de, no sé, $460, $480 más o menos. Entonces, a ver, Camila, ¿estás por aquí o te saliste de la sesión? Salí de la sesión. A ver, a las 5 menos 1. Y bueno, aquí vamos a ver cuánto nos sale. Entonces tendría, ¿cuánto me sale aquí? Ayúdame con el cálculo. 2431. 431. Entonces, como ven, en 4 años ha aumentado $400 esta cantidad. Esto es lo que, como les digo, normalmente se maneja en lo que son intereses a plazo fijo, cuando ustedes invierten cierta cantidad de dinero en los bancos. Es una inversión bastante segura, pero no tan rentable, como pueden ver. O sea, la diferencia es esa, que es una inversión segura. Y después tendríamos a los 6 años. Entonces aquí tendríamos el término 7. Nuevamente, la cantidad inicial que son 2000, acá sería 105 sobre 100. Y acá tendríamos 7 menos 1, es decir, elevado a la sexta. ¿Cuánto sale esto? 2680. 2680. Y ya tenemos resueltos estos dos problemas. Sí, ya están resueltos los dos problemas.